Vamos a estar dialogando con nuestro invitado de ahora, realmente un lujo, que es Mario Schneider, que es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctor en ciencia política. ¿Cómo le va, Mario? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Darío Mizrahi, bueno, me va como le va a una persona que está en una guerra, o sea, vivo pendiente de las noticias, muy interesante lo que acabas de plantear, y luego te contaré algo sobre eso también, y con mucha atención, porque aunque yo vivo en Tel Aviv, que es en el centro de Israel, diariamente llegan a Tel Aviv varios misiles desde la Franja de Gaza, y suenan las sirenas de alarma antimisil y bueno, hay que correr en dirección al refugio y esto implica una serie de rutinas que no tienen nada que ver con lo que sería la vida normal de una persona, más allá de toda la tristeza por la cantidad de muertos, heridos, rehenes en la franja de Gaza y todo lo que esto implica. O sea, no estamos viviendo una situación normal, estamos viviendo una situación muy complicada, diría yo. Y bueno, yo sigo la vieja máxima que cuando los problemas se agravan hay que intentar de conservar la calma y de entender, comprender la relación causa-efecto, o sea, qué produce qué. Y en ese sentido, la noticia que tú acabas de recalcar la estaba comentando con un amigo mío que es un antiguo periodista del Canal 1 de televisión aquí, que la noticia más importante ayer era el lanzamiento de misiles y de aviones no tripulados desde Yemen en dirección a Israel, cosa que creo yo que desde el punto de vista israelí estaba previsto porque, y esto quiero agregar a tu comentario, entre Israel e Irán se está desarrollando una guerra tácita, una guerra no abiertamente declarada hace mucho tiempo, y en general esto se lleva a cabo en la frontera de Siria en Israel, o sea, la frontera del Golán, porque dentro de Siria, desde el principio de la guerra civil siria, hace ya más de una década, actúan grupos pro-iranianos, inclusive hay una seria intromisión de la Guardia Revolucionaria Iraniana que patrocina, entrena, financia y arma una parte de estos grupos. Y contra ellos Israel ha atacado regularmente en los últimos años con un acuerdo con Rusia, porque Rusia tiene bases en Siria, tiene especialmente bases aéreas que le han ayudado al presidente Bashar Assad a mantenerse en el poder, para que no hayan choques entre la Fuerza Aérea israelí y la Fuerza Aérea rusa estacionada en Siria, lo cual es muy peligroso y que agrega a la dimensión de los peligros de guerra regional que tú acabas de mencionar cuando hablabas sobre este incidente que parte desde Yemen, al parecer en dirección a Israel. Hmm. Ahora, Mario, Sí, y si esto escala, ¿cómo cree que puede escalar? ¿Cuáles cree que son los mayores riesgos? sí. Bueno, eh, lo que estamos viendo con respecto a la franja de Gaza es que Israel ha intervenido únicamente con la fuerza aérea y algo de artillería, muy poca artillería, en bombardeos que intentan ser de precisión para no matar civiles en la medida de lo posible. O sea, siempre hay víctimas colaterales, pero la intención del Estado de Israel y de las Fuerzas Armadas israelíes no es matar civiles palestinos. Y esto es una gran diferencia con la intención de Hamas y Jihad Islami, que atacan a la sociedad civil israelí para matar civiles israelíes, para crear una situación de terror, que la gente tenga miedo de vivir, no solo cerca de la frontera de Gaza, sino al atacar con misiles a gran parte del país, que el israelí tenga miedo de vivir en Israel y para conseguir su objetivo, o sea, el objetivo de Hamas y de Jihad Islami no es llegar a un acuerdo favorable a ellos con Israel, sino destruir la existencia de Israel, que no exista Israel, que no exista un Estado judío en Medio Oriente. Entonces, con esta diferenciación, Israel ha atacado
especialmente desde el aire de la Franja de Gaza, y ha pedido la evacuación de la población civil del norte de la Franja de Gaza hacia el sur de ella, con todo lo que esto implica. Y entendemos que hay un grave problema de derechos humanos y de que afecta a la población civil, pero lo que se quiere impedir es que esta población civil sirva de escudos humanos, como generalmente sucede, a Hamas y Jihad Islami, que prefieren una guerra urbana en una zona urbana muy habitada, para lo que se producen, o debido a que se producen muchas víctimas civiles, y esto levanta siempre una ola de protesta y de boicot internacional contra Israel. Israel es acusada, como lo ven ustedes en las manifestaciones en muchos lugares del mundo hoy, de genocidio palestino y otras cosas que tienen mucho que ver con ideología y propaganda política y mucho menos que ver con la realidad, si usamos los conceptos en su forma real. O sea, si confundimos cada cosa con lo otro, bueno, eso ya es un estado de caos y confusión total que quizás a ciertos elementos en el panorama internacional actual sí le interesan. Puede ser que sí le interesen. Lo que yo estoy diciendo es que Israel se ha preparado para entrar dentro de la Franja de Gaza y destruir a Hamas, Jihad Islami militarmente y también políticamente. Esto no significa que Hamas y Jihad Islami van a desaparecer, porque son organizaciones multifacéticas. Ellos tienen, es verdad, una parte militar terrorista y actúan directamente como terroristas. Y no solo eso, sino que desde el 7 de octubre, y esto hay pruebas materiales, han actuado en conjunción con elementos de ISIS, del famoso antiguo califato islámico, Estado Islámico, y Al-Qaeda, por el estilo de terror que han practicado. O sea, yo no quiero entrar en detalles porque esto es absolutamente mórbido, pero el atacar y matar, quemar vivos, degollar civiles, niños, ancianos, todo eso, la última vez que se vio es en las guerras alrededor de la existencia del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Y ahora lo estamos viendo también partiendo de la Franja de Gaza con la metodología de Hamas, aunque el comandante de Izzadin al-Qassam, del ejército terrorista de Hamas, y altos funcionarios de Hamas han dicho que habían instruido a sus combatientes, terroristas, pero ellos los llaman combatientes por la libertad o lo que sea, les habían instruido de no matar civiles. Sin embargo, el radio de civiles muertos comparado con el radio de militares israelíes muertos es de más o menos 8 o 9 civiles por cada militar. O sea que los ataques estuvieron concentrados sobre la población civil de los moshavim, kibbutzim y ciudades de desarrollo en torno a la Franja de Gaza, y no en las bases militares. Sí fueron atacadas 2 pequeñas bases militares y con los resultados que esto dio, que es muchos militares muertos, pero en general los grupos de combatientes de Hamas, muy al estilo de Al-Qaeda y el califato islámico, que se estaba ubicado exactamente donde están las bases americanas que ahora fueron atacadas, o sea, en el este de Siria y norte de Irak, digamos, como zona general, usaban este tipo de terror contra la población con hasta ejecuciones públicas que aquí no se vieron o no se dieron. Hay algunos filmatos muy terribles de lo que sucedió, pero todavía no han usado el método de ejecución pública de rehenes frente a una cámara, nuevamente para aterrorizar, para amedrentar al enemigo. El efecto sobre la sociedad israelí no es como lo pretende Hamas en este caso, Jihad Islami. O sea, la sociedad israelí tiene una característica, o la característica de ser una sociedad muy dividida
en distintas divisiones por distintas razones, pero estas divisiones no encajan perfectamente porque si estuviera dividida en dos totalmente, ya se habría producido aquí una guerra civil, pues motivos nunca faltan. Pero es como divisiones o clivajes entre cruzados. Pero tiene una particularidad que ya fue señalada, yo lo digo siempre en las entrevistas, por dos sociólogos políticos israelíes de muy buen nivel, a fin de los años 70 en un libro llamado Trouble in Utopia, o sea, problemas en la utopía. La utopía sería el Estado judío, Israel, y los problemas eran las divisiones internas, las tremendas divisiones internas entre religiosos y laicos por un lado, entre pobres y ricos por el otro, entre judíos de origen oriental y judíos de origen occidental, entre judíos y árabes dentro de la sociedad israelí. Pero ellos, Horowitz y Lizak, señalaban que cuando se produce una amenaza directa, o sea, un ataque contra Israel, o como se produjo ahora una masacre, algo que tenga tintes de amenaza existencial, lo que generalmente sucede es que la sociedad civil se aglutina, se cierra y se unifica alrededor de su ejército, de Tzahal, del ejército de defensa de Israel, para enfrentar el peligro, y las divisiones son desplazadas, son dejadas de lado hasta que termina la guerra. Y yo creo que exactamente esto va a suceder en Israel. Cuando termine la guerra, resurgirán las divisiones, habrá una comisión que investigará qué falló desde el punto de vista militar en Israel, qué falló desde el punto de vista operativo, Claro. de inteligencia, y qué falló desde el punto de vista de la dirigencia política israelí, que hay rumores que estaba advertida y no lo sabemos exactamente porque esto no ha sido investigado, pero habrá una comisión de investigación judicial que determine quién es responsable por cada una de las desgracias que nos han sucedido desde el sábado 7 en adelante, y ver cómo reparar todo esto. Claro. Por mientras, lo que se espera es una entrada terrestre del ejército israelí en la Franja de Gaza para desarmar a estas organizaciones terroristas, destruir la organización militar y quizás reemplazar el poder político, no con una ocupación israelí que es impensable, sino de alguna u otra manera dentro del marco de lo que los palestinos son capaces de hacer con su propio destino. Mario Schneider, muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo con D-News. Bueno, gracias a ustedes. Hay muchos aspectos más, pero me imagino que tú te harás cargo de explicarlos, porque el peligro real, como tú ya lo adelantaste un poco, es que todo esto desborde en una guerra que comienza en el norte con Hezbollah en Líbano, con los grupos pro-iraníes y la Guardia Revolucionaria iraní en Siria, una revuelta palestina en Cisjordania y tal vez en el este de Jerusalén, y quizá qué más nos espera. Pero en este momento Israel ya está movilizado, preparado, y la sociedad israelí actúa en forma unísona en dirección primero a salir adelante y luego a eliminar los peligros que ya hemos visto, los daños que logran causar dentro de Israel. Así que gracias a ti. Gracias, Y a Mario. usted.